Enséñame tu verdad, quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Buenas noches, amiguitos, bienvenidos a un nuevo programa de Josué, el valiente guerrero. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy hermoso, es el primer libro poético de la Biblia. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los radioescuchas que nos están escuchando desde sus casas, desde su carro que tiene radio, Señor Jesús. Bueno, a los que tienen radio en su carro, que Dios me los bendiga. A todos, a mis abuelitos, a mi abuelito y a mi abuelita, a mi mamá y a mi papá, y a todos los que nos escuchan cada martes de 7 a 8. Amada Biblia, digamos juntos el lema de la radio. Amén, amén, claro que sí, Josué valiente guerrero. A la cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Espíritu Santo, más de ti, Espíritu Santo, menos de mí. Gloria a Dios, qué hermoso este lema de la radio, ¿verdad? Hagamos lo nuestro, aplicando a nuestra vida, diciéndole al Espíritu Santo que venga a nosotros, que sea Él el que domine nuestros pensamientos, nuestro corazón. Ay, Josué, estoy bien contenta de estar aquí esta noche. ¿Y tú? Yes, sí. Ay, ¿sabes qué? Ver y reconocer la fidelidad de Dios es algo muy bonito. Y hoy vamos a hablar de un tema, ay, bueno, me encanta este tema de la Biblia. Muchos hemos sido tratados en nuestra forma de ser, de ver la vida por este tema, por este libro de Job, ¿verdad? Ay, pero mira, ahora que lo estudiamos siempre me preguntaba, ay, ¿por qué es un libro poético? Pero vamos a ver por qué en esta hermosa noche, ¿verdad? Oye, pero ya saludaste a nuestros amiguitos que nos están escuchando y que nos están viendo por medio del Facebook Live, ¿verdad? Bendiciones, sí. Amiguitos. Hermanos Becker nos tienen bien olvidados. También los hermanos Brennan. Perdón si no dije bien su apellido. También mandamos mensajes, iba a decir, perdón, también mandamos saluditos a Ángel, a Camila, a Diego, a todos nuestros amiguitos que nos están escuchando. Ellos son amiguitos chiquitos. A Mateo también, bueno, ya no tan chiquitos. Mateo lo vimos el domingo antepasado. Y ay, ya está bien grandote ese Mateo. Amiguitos, Dios les bendiga. También a todos los que nos están escuchando. No le cambien el día de hoy a su programa. Amada Biblia, digamos juntos el lema de la radio. Ya lo dijimos, Josué valiente guerrero. Ahora la oración te corresponde. Adelante, Josué, para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, cúbrenos, bendícenos, Señor Jesús, de que este programa sea de bendición para la vida de nuestros amiguitos, Señor Jesús. Te pido que este programa, nuestros amiguitos, lo estudien, Señor Jesús, y mediten en ello. Amén. El tema de hoy es sobre el libro de Job. El libro de Job narra la historia de un hombre que sufre una gran pérdida y cuestiona a Dios, abordando temas como el sufrimiento del inocente, la naturaleza de la fe y la sabiduría divina. Su mensaje principal es que la verdad fe implica confiar en Dios incluso cuando no se entienden sus caminos ni las razones del sufrimiento, y que la sabiduría última pertenece a Dios, no a los hombres. El libro presenta a Job, quien pierde su riqueza, familia y salud, pero se niega a renunciar a su fe
a pesar del dolor y la presión de sus amigos, quienes creen que su sufrimiento debe de ser castigo por algún pecado. Al final Dios aparece y le habla a Job sobre la magnificencia del universo, llevando a Job a la humildad y a confiar en la soberanía de Dios, tras lo cual es restaurado en su doble. ¡Qué hermoso este libro! Como dice Josué el valiente guerrero, Dios puso a prueba a Job para demostrar su fidelidad e integridad ante Satanás. ¿Saben que para que Job tuviera que pasar esas pruebas, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocarle todos sus bienes, para tocarle toda su familia, todo lo que tenía este hombre? Pero algo que demostró Job fue su fidelidad y la integridad. Quien cuestionó si Job adoraba a Dios solo por las bendiciones que recibía, y quedó demostrado que no solo por esas bendiciones adoraba a Dios. La prueba se llevó a cabo con el permiso de Dios para refutar la creencia de Satanás de que Job solo servía a Dios por motivos egoístas. Para probar la lealtad de Job, Dios permitió que Satanás le quitara a Job su riqueza, su familia y su salud, para ver si Job continuaría fiel a él a pesar de su sufrimiento. Para demostrar la integridad de Job, la prueba tenía como objetivo refutar la afirmación de Satanás de que el temor de Jehová a Dios era motivado solo por las recompensas que recibía. ¿Y saben algo, Josué y amiguitos que nos están escuchando? ¿Qué pasó? Para mostrar la grandeza de Dios y la humildad de Job, al final Dios le mostró a Job la complejidad del universo, lo que llevó a Job a un estado de humildad, comprendiendo que la sabiduría de Dios es incomprensible y que él debía confiar en él. Para un propósito mayor, a través de la experiencia de Job, se demuestra que el sufrimiento no siempre es el resultado de los pecados de una persona, y que es importante mantener la fe y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. Miren, muchos pasamos por situaciones complicadas. Esa palabra de sufrimiento a nadie nos gusta, a nadie. Escuchamos sufrimiento y pensamos en dolor, en pérdidas, en tristeza, pero ¿saben qué es lo hermoso? Que cuando estamos confiando en el Señor de que todo va a pasar y todo es con un propósito, cuando sabemos que Dios está aún en medio de esas pruebas, es que logramos salir adelante. Y esto es, como lo hemos dicho, para un propósito mayor. La historia de Job enseña que la fe debe mantenerse en medio del sufrimiento, incluso sin entender por qué ocurre. Destaca la importancia de la confianza en la sabiduría de Dios, su soberanía y su presencia durante las pruebas, así como la necesidad de humildad y perseverancia ante la adversidad. La historia también muestra el valor de acompañar el sufrimiento del otro con compasión, en lugar de solo ofrecer soluciones superficiales. ¿Saben? Algo importante cuando empezamos a leer este libro es pedirle la dirección a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al 5 podemos ver la etapa terrenal. Había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Se dice también en este libro que Job era un hombre bueno, que era un hombre recto y que amaba a Dios. Tenía una familia grande y era muy rico, con muchos animales, sirvientes y 10 hijos. Todo en su vida era perfecto. Las cosas terribles que pasaron. Un día llegaron noticias devastadoras, ladrones robaron sus animales y sus sirvientes murieron. Luego, un fuego destruyó a sus ovejas. Más tarde, una gran tormenta derribó la casa de sus hijos y murieron todos.
cuánto sufrimiento, ¿verdad?, tuvo que enfrentar Job. Después, ahí no para la cosa, amados radioescuchas. Job enfermó con llagas dolorosas, perdió todo lo que tenía y estaba muy triste. La fe de Job. A pesar de todo el dolor y la pérdida, Job nunca se enojó con Dios ni lo maldijo. Su esposa e incluso sus amigos le decían que maldijera a Dios, pero él se negó. Él creía que Dios tenía un plan, aunque no lo entendiera. ¡Qué hermosa confianza la de este hombre! ¡Ay, Josué, te lo digo, ya hasta se me pone chinita la piel! La recompensa de Dios, qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios vio lo fiel que había sido Job, se sintió muy feliz. Sanó a Job de su enfermedad, le dio otros 10 hijos, le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Dios bendijo a Job mucho más al final de su vida. La lección de la historia es muy importante. La historia de Job nos enseña que debemos confiar en Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, dificilísimas. Él nos ayuda a superar problemas y nuestra fe puede fortalecerse en los momentos difíciles. Muchos decimos, ay, sí creo en Dios, ay, no, sí confío en Él, pero apenas viene algo que mueve todo lo que tenemos, digamos, controlado o en orden, y ahí es cuando nuestra fe se desbarata, cuando nuestra confianza se derriba. ¿Y saben algo, amados radioescuchas grandes y pequeños? Debemos estar agradecidos por todo lo que tenemos, tanto lo bueno como lo malo. Enseñanzas clave, confianza en medio del sufrimiento, a pesar de perder todo. Job no maldijo a Dios y demostró que se puede confiar en Él, incluso cuando la vida parece injusta. La sabiduría de Dios es incognoscible. La historia nos enseña que no siempre entenderemos las razones del sufrimiento, ya que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nuestra responsabilidad es confiar en Él, no en la comprensión. Dios está presente en el dolor. Las pruebas no significan que Dios esté ausente. La historia de Job demuestra que Él permanece con nosotros y que las dificultades pueden ser una oportunidad para fortalecer la fe y acercarnos más a Él. Soberanía divina. La historia subraya que Dios tiene el control y un propósito aunque no la comprendamos. El sufrimiento puede ser parte de un plan soberano más grande. Humildad y perseverancia. El ejemplo de Job enseña la importancia de ser humildes ante Dios, aceptar su soberanía y perseverar con fe, incluso en los momentos más oscuros, compasión y acompañamiento. La historia también nos enseña a ser amigos compasivos en lugar de juzgar o intentar resolver rápidamente el dolor ajeno. Debemos estar presentes y acompañar a quienes sufren. ¡Ay, qué hermoso! Hoy vengo muy contenta. No sé por qué. Quizá porque estamos hablando del primer libro de los poéticos. ¡Ay, todos los libros poéticos me encantan, Josué Valiente Guerrero! Y ¿sabes? Este primer libro de Job es una muestra de cómo Dios trata con nosotros. La vida de Job demuestra que los humanos con frecuencia no somos conscientes de que Dios actúa de muchas maneras en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una de las que suscita la pregunta común. ¿Por qué a las personas buenas les ocurren cosas malas? Es una pregunta clásica y difícil de responder. Sin embargo, los creyentes saben que Dios siempre tiene el control y que pase lo que pase, no hay coincidencias. Nada ocurre por casualidad. Job era un creyente. Sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque no había forma de saber por qué estaban ocurriendo tantas tragedias terribles en su vida. Job
Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dice en el capítulo 1, versículo 1 de Job. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y éste le preguntó qué pensaba de Job. Satanás acusó a Job de honrar a Dios solo porque Dios lo había bendecido. Así que Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus riquezas y sus hijos. Después, Dios permitió que Satanás afligiera físicamente a Job. Qué terrible, ¿verdad? No solo las pérdidas materiales, no solo las pérdidas familiares, todo lo que tenía, sino ya también la aflicción física de Job, todo su cuerpo enllagado. Job sí se afligió profundamente, pero no acusó a Dios de haber obrado mal. Otra parte importante de la historia es que muchas veces las personas que nos rodean nos van a hacer dudar de nuestra fe, de nuestras creencias, de dónde estamos cimentados. Y lo vemos con los amigos de Job, que estaban seguros de que Job había pecado para merecer el castigo y discutían con él por eso. No obstante, Job mantuvo su inocencia, aunque confesó que deseaba morir, y le hizo preguntas a Dios. Un hombre más joven, Eliú, intentó hablar en nombre de Dios antes de que el mismo Dios le respondiera a Job. Job capítulo 38, versículo 42, contiene algunas de las poesías más impresionantes sobre la grandeza y el poder de Dios. ¿Ya vieron por qué es un libro poético? Ahí tenemos una pequeña respuesta, amiguitos. ¿Por qué? Porque encontramos en este libro algunas de las poesías más impresionantes. ¿Ya vieron? Job respondió a las palabras de Dios con humildad y arrepentimiento, diciendo que había hablado de cosas que no conocía. Dios le dijo a los amigos de Job que estaba enfadado con ellos por hablar falsedades sobre él, no como Job, que había dicho la verdad. Dios les dijo que ofrecieran sacrificios y que Job oraría por ellos y Dios aceptaría su oración. Así lo hizo Job. Una vez más vemos que Job practicó la obediencia. Job probablemente perdonando él mismo a sus amigos por su dureza, Dios restituyó la fortuna de Job al doble, amiguitos. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuántos hemos visto esta bondad de Dios en nuestra vida? Esto lo vemos en Job capítulo 42, versículo 10. Job vivió 140 años después de su sufrimiento. ¿Saben algo, amiguitos radioescuchas y los que nos ven por el Facebook Live? Job nunca perdió su fe en Dios, ni siquiera en las circunstancias más desgarradoras que lo pusieran a prueba. Es difícil imaginar que perdamos todo lo que tenemos en un solo día, propiedades, bienes e incluso hijos. La mayoría de las personas se sumirían en la depresión y tal vez incluso se suicidarían después de una pérdida tan grande. Aunque estaba lo suficientemente deprimido como para maldecir el día de su nacimiento, Job nunca maldijo a Dios ni dudó en su conocimiento de que Dios seguía teniendo el control. Por el contrario, los tres amigos de Job, en vez de consolarle, le dieron malos consejos e incluso le acusaron de haber cometido pecados tan graves. Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que él no actuaba de esta manera. De hecho, tenía una relación tan íntima y personal con él que era capaz de decir: aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job capítulo 13, versículo 15. Cuando la esposa de Job le sugirió que maldijera a Dios y muriera, Job le respondió: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2, versículo 10. Miren, yo analizo un poco las respuestas de la mujer de Job.
Yo me imagino muchas veces una mujer triste, una mujer desesperada, angustiada por ver lo que le estaba pasando a Job. ¿Saben? No la justifico, pero podemos ver, y lo vuelvo a repetir, amados radioescuchas, no justifico la actitud de la esposa de Job, pero tratemos de ponernos en ese lugar. Muchos hemos sido en ese carácter, en esa forma de ser como la esposa de Job. Es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Cada vez que habla, trae más negatividad en una situación, ya de que por sí, ¿verdad? Ya de por sí devastadora. Es muy importante, si tú, amada mujer que me estás escuchando esta noche, tengamos en cuenta el poder de nuestras palabras. En Proverbios se nos dice que la muerte y la vida estarán en poder de la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Esto significa que con lo que escogemos decir, podemos traer vida, esperanza y sanidad en la atmósfera de nuestros hogares y circunstancias, o podemos traer desesperanza, amargura, contienda, incluso maldiciones, todas las cosas que llevan a la muerte. La situación de Job, desde la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes, hasta el tormento físico que soportó, más el sermón de sus supuestos amigos, nunca hizo que su fe flaqueara. Sabía que era su Redentor, sabía que era un Salvador vivo y sabía que algún día él estaría físicamente en la tierra. Job 19:25 comprendió que todos los días del hombre están ordenados, numerados, entre paréntesis, y no se pueden cambiar. Job 14:5. La profundidad espiritual de Job se manifiesta en todo el libro de Santiago. Se refiere a Job como un ejemplo de perseverancia, escribiendo: hermanos míos, tomad como ejemplo la de aflicción, de paciencia y de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5, 10, 11. También hay varios hechos científicos e históricos en el libro de Job. El libro da a entender que la Tierra es redonda mucho antes de que la ciencia moderna apareciera. Job 22:14. El libro menciona a los dinosaurios, no con ese nombre, pero la descripción del behemoth es ciertamente parecida a la de los dinosaurios, que conviene con el nombre Job 14:15-24. Qué interesante es esto que estás diciendo, Josué, y necesito mencionar algo esta noche a nuestros amados radioescuchas. Necesitamos aceptar con calma el sufrimiento de Dios. Job lo perdió casi todo en poco tiempo. Los testigos dieron por sentado que su pérdida fue sobrenatural y obra de Dios mismo. Observe los 4 relatos sucesivos en Job capítulo 1, versículo 13 al 19. Todo fue tan rápido, tan repentino, que muchas veces no tenemos esa, vamos a decir, tú dijiste una palabra clave como la serenidad, no tenemos la calma, ¿verdad? El tiempo para aceptar ese sufrimiento. Necesitamos trabajar que lo que viene es algo que nos va a cimentar en Dios, que nos va a hacer perseverar, que nos va a hacer crecer en sabiduría, en fe, en esa madurez espiritual que necesitamos. Mientras muchas veces pasan estas situaciones, no nos detenemos a aprender de estas situaciones, a que si las cosas que estamos haciendo de alguna u otra manera
tienen o las tenemos que cambiar o modificar. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude muchas veces a sanar las heridas que podrían estarnos llevando a decir palabras ásperas, ¿verdad? Es decir, que nosotros hayamos hablado en el pasado o que estemos hablando. Y esto va muy enfocado a que cuando nosotros tratamos con las personas, inclusive dentro de nuestra misma iglesia o cuando compartimos la palabra de Dios, tenemos que suavizar esas palabras. Tenemos que demostrar el amor de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el lema de nuestra radio, porque necesitamos pedir al Espíritu Santo que renueve nuestra mente y que reemplace los pensamientos negativos y sentimientos con la verdad de la palabra de Dios. Mantengamos nuestro corazón y nuestra mente enfocados a las bendiciones de Dios, cultivando siempre una actitud de agradecimiento. Tengamos cuidado con las palabras que pronunciamos ante cualquier situación. Que nuestra meta de cada día, amados radioescuchas, sea hablar paz, esperanza, gozo, amor y vida. ¿Qué tema vimos la semana pasada, Josué? Los frutos del Espíritu Los Santo. frutos del Espíritu Santo. Gracias, Josué Valiente Guerrero. ¿Será importante? De nada. ¿Será importante saber de esos frutos del Espíritu Santo, de Sí. las papayas, los melones, las sandías? No, esos no son los frutos, ¿verdad? Es importante desarrollar esos frutos porque solo así seremos esos verdaderos discípulos de Jesucristo, amados radioescuchas. Quizá la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responder ante nadie por lo que hace o deja de hacer. La experiencia de Job nos enseña que quizá nunca sepamos la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro Dios soberano, santo y entender perfectamente la mente de Dios, pues Él nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué interesante. Todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es tan grande y nos lo demuestra en este libro de Job. A veces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros anhelamos, es poco comparado con lo que el Señor nos da, lo que tiene cada día. Salud, Josué Valiente Guerrero. Gracias, amada Biblia. Entonces, aquí es donde vemos que Dios siempre está presente en nuestra vida, que Dios siempre nos acompaña, que Él no deja de mirar por nosotros. Y la vida de Job tiene que ser un gran ejemplo para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, en no perder esa fe, esa confianza, en caminar con integridad en nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que leyendo la palabra de Dios, qué mejor que practicando lo que en las Escrituras dice, qué mejor que compartiendo con otros estas mismas enseñanzas y ponerlas en práctica, ¿verdad? Fíjense que estaba leyendo y buscando en la Biblia eso que decía por aquí, no me quise quedar con la duda acerca de dónde habla de la poesía, porque es un libro, yo decía, bueno, ¿y por qué es un libro poético, verdad? ¿Qué puede tener de poético Job si lo que vemos es puro dolor, puras cosas de sufrimiento? Pero no. Así que se llevan de tarea leer los capítulos 38, todos, ¿verdad? Pero del 38 al 42, ya lo dijimos que contienen poesías impresionantes sobre la grandeza y el poder de Dios. Recuerden, del 38 al 42. Ay, No, dice Biblia. cosas tan bonitas. Es todo. Toda verdad. Ay, no, hay muchas cosas que aprender. Hay 6 verdades importantes en el libro de Job, 6 verdades importantes acerca de Dios. Dios es omnipotente, todo Él lo puede. Tiene el poder de eliminar nuestro sufrimiento si Él así lo desea. Dios es soberano.
Su voluntad siempre se cumple. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Él siempre tiene el control, lo dijimos desde el inicio de este programa. Otra cosa importante es que Dios es omnisciente. Aunque nuestro conocimiento es limitado, Dios lo sabe todo. No necesita consejero. Por lo tanto, es perfectamente sabio al permitir que nuestro sufrimiento continúe. Mira, amado Radio Escucha y Josué, cuando vengan las pruebas a su vida, no se hagan a un lado. No las quieran saltar. Vívanlas con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, tú estás conmigo, tú vas delante de mí, dame la mano. Porque si no pasas ese sufrimiento, vendrá otro. Y más, más y más. Y más y más. ¿Qué dice la palabra de Dios? Te haré entender. ¡Ay! Esas palabras de sabiduría. Hasta el último día de la vida. Dios nos va a hacer entender. Otra verdad importante acerca de Dios es que Dios es independiente, no necesita nada, no se beneficia de nuestros consejos ni de nuestra ayuda. No necesita que lo animemos a aumentar su gracia, misericordia y amor. Sin embargo, nosotros dependemos completamente de Dios. Por lo tanto, debemos acudir a Él con nuestras preguntas, inquietudes y necesidades. Otra verdad importante es que Dios se ha revelado. Dios se nos ha dado a conocer mediante su creación, su providencia y su revelación especial. ¿Te acuerdas, Josué, cuando luego vemos los pajaritos del cielo? ¿Con cuánto detalle los ha creado nuestro amado Señor Jesucristo? Sí. Las lagartijas que tanto te gustan, con cuánto amor las creó, los colores, las serpientes, las flores, las iguanas. Las iguanas, todo lo que el Señor ha creado, lo ha hecho para nosotros. La providencia que nos da cada día. A mí me gusta mucho ese versículo que dice, mira, si Él tiene tanto cuidado de las aves, ¿cuánto más no va a poder cuidado de nosotros que somos sus hijos? ¡Ay, qué hermoso! Y su revelación especial que tiene para con nosotros que somos sus hijos. Por tanto, Dios usa el sufrimiento para revelar más de sí mismo. Recuerden, Dios nos hará entender. Otra verdad importante acerca de Dios, y esta es la última, ya dijimos que es omnipotente, que es soberano, omnisciente, independiente, que se ha revelado. Y una última verdad importante es que Dios es santo. Vemos nuestra verdadera posición ante Dios cuando comprendemos su santidad. Por tanto, Él espera que nos presentemos ante Él con humildad y arrepentimiento. Dios quiere que aprendamos lo que le enseñó a Job. Medita en estas verdades básicas sobre Dios cuando enfrentes algún sufrimiento, amado Radio Escucha. Y amiguitos, sí pueden cerrar sus ojos para dar inicio a la oración. Amada Biblia, usted también cierre sus ojos, porque yo cuando la veo que los tiene muy abiertos, amada Biblia. Ya lo cierro. Vamos a orar, Josué. Bueno, amada Biblia. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más que nos permitiste estar aquí, Señor Jesús. Cúbrenos, bendícenos y santifícanos, que este programa sea de bendición para los demás niños y niñas que nos escuchan, Señor Jesús, de que las personas entiendan que el sufrimiento viene a nuestra vida por algo, por una causa, Señor Jesús. Por algo tenemos ese sufrimiento, Señor Jesús. Danos paz, bendícenos, Señor Jesús. Danos esa soberanía para siempre estar fieles, Señor Jesús. Amén. Quiero invitaros a mi congregación, la Primera Iglesia de Cancún, sobre ruta 4 y calle 79. Tenemos 2 celebraciones a las 10 y a las 6. También ven a la escuela bíblica, sábados a 5:30 a 7 p.m. Te dejo mi número telefónico, estás cordialmente invitado. 99 81 26 04 44 y nuestras actividades. Eso te iba a decir, Josué Valiente Guerrero. ¿Qué actividades subiste para nuestros amiguitos? Escribe quiz de Job y yo ya me sé todas las respuestas. No las digas, que las hagan nuestros amigos Radio Escuchas. Tenemos Colorea Job, capítulos
42 y tenemos 1900 antes de Cristo. El autor es desconocido, pero se cree que es Job. Bueno, no sabemos, pero es desconocido. Y los versículos populares son Job 1:6, Job 19:25 y Job 11:2 y Job 1:1. Y por último tenemos la actividad que me gusta. ¿Cómo se llama? La sopa de letras. La sopa de letras, amiguitos. Solo voy a decir una pista. Hay una que no creo que la encuentren y solo voy a decir una pista. Siervo está donde encuentren gran viento y ya. Ay, Josué, no Bueno, digas las respuestas. No dije. Nuestros amiguitos se esfuercen en buscarlas, en aprender más de la palabra de Dios. Y ya son todas ¿Ya? las actividades. Muy bien, pues las actividades las pueden encontrar en la página de Facebook de Josué Valiente Guerrero. Amiguitos, si no las puedes imprimir, no te preocupes, puedes hacerla en alguna libretita, en algún cuaderno que tengas. El caso es que aprendas Pero más por de la favor, palabra de Dios. háganlas, porque nunca nos envían actividades. Tenemos prometido un regalo, ¿verdad? Para alguien que nos mande sus actividades. Si nos estás escuchando, te estamos animando, amado Radio Escuchita pequeño, para que nos mandes tus actividades. Oye, Josué, quisiera dejar a nuestros amigos Radio Escuchas con unas preguntas. Todavía antes de la alabanza tenemos unos minutitos, unas preguntas para discusión, para que reflexionen sobre este libro. ¿Cuál es tu primera reacción cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Crees que Jesús tiene victoria sobre el sufrimiento en tu vida? Sí. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar y dejar que Dios controle? Obediencia. Ay, gloria a Dios, lo reconoce este niño. Ay, gracias, Josué. Dios te bendiga. Y bueno, amiguito, también tú puedes anotar tus respuestas, ¿verdad? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios y dejar que Dios las controle? Quizás si eres un radioescucha grande, digas, bueno, pues mi paciencia, mi falta de dominio propio, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón, que soy muy desesperado, que digo mentiras, lo que haya que esa área de tu vida que necesitas entregar, entrégasela al Señor y deja que Dios tome el control. ¿Cómo puedes aplicar el ejemplo de Job de alabar a Dios cuando las cosas no salen como esperabas a tus circunstancias actuales? Orando y obedeciendo a Dios. Ay, espero lo hagas, Josué Valiente Guerrero. Ponlo por obra, ponlo por manifiesto. Dios te bendiga, Josué. Oigan, y algo importante que quiero mencionar antes de finalizar este programa. El sufrimiento no siempre es un castigo. El sufrimiento debe aceptarse con calma. Es un proceso, recuerden. Dios quiere que expresemos nuestro dolor en oración. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos entregarle todo ese sentir, que nos desbordemos en una hermosa oración cada noche. Ay, pero lloro y me duermo. Apenas, bueno, no, es que no te puedes acomodar en tu camita. Tienes que estar postrado, tienes que estar arrodillado, a lo mejor te cansas de estar arrodillado o no puedes estar parado. Pero dirigirte, debes tener un espacio, un área donde tú puedas adorar al Señor, donde puedas orar al Señor. Los amigos y la familia muchas veces pueden decepcionarte. Acuérdate que la relación con Dios es personal, tú y Dios. No es tú y tus amigos y Dios, no, es una relación personal. Y por último, Dios usa el sufrimiento para enseñarnos. Qué hermoso, ¿verdad? Así que ya sabes, puede que el libro de Job no elimine el dolor de nuestro sufrimiento actual, pero espero que podamos meditar en estas verdades para prepararnos para nuestra próxima prueba, amado Radio Escucha. La perspectiva correcta nos ayudará a responder adecuadamente a Dios en nuestros momentos de necesidad y en nuestros procesos que estemos pasando. Así que te invito a meditar en estos 42 capítulos que están en este libro de Job.
Bendigo tu vida, amado Radio Escucha, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios porque hoy estuviste escuchando esta palabra, este alimento, y yo espero y confío que sea de bendición para tu vida. Gracias, amiguitos, por estar con nosotros. Recuerden hacer sus actividades y mandárnoslas al WhatsApp 9987 42 88 39. Te vamos a dejar ahora sí, Josué, con esta hermosa alabanza. Te bendigo con todo mi de corazón. Job. Dice, Buenas noches. canto fiel en la enfermedad. Canto sobre Job. Disfrútalo, amado Radio Escucha, y recuerda entregarle cada día a nuestro amado Señor Jesucristo tu sentir, todo lo que pasa por tu mente y tu corazón. ¡Ay, Josué, pero no leímos mensajitos! Tenemos un mensaje de nuestra hermana Triano Loida que dice, bendigo sus vidas. Muchas gracias, hermana Trian Oloida. Gracias, hermana Triano Loida. Nosotros también le amamos en Cristo, bendecimos su vida, la vida de su familia. Es usted una guerrera y una mujer de Proverbios 31. Gracias a todos nuestros amiguitos que se conectaron por medio del Facebook Live, hermana Candy, hermana Rosa Patrón, y a todos los que no podemos ver, pero que están ahí escuchándonos. Dios les bendiga y buenas noches. Te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches.